Ok, pues muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass en el marco de la cátedra Esteban Martínez de la Serna, donde pues desde la formación humanista estamos promoviendo espacios de reflexión, de compartir junto con los estudiantes y expertos en ciertas áreas académicas, pues experiencias de aprendizaje significativo donde podamos potencializar estas habilidades de desarrollo humano. Y el día de hoy nos acompaña, tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Beatriz Alessio Robles Landa. Ella es licenciada en Biología por la UNAM y tiene la maestría en Bioética y Derecho por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, España. Ella ha participado como miembro de varios comités de bioética, entre ellos el Comité de Ética del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del 2010 al 2012, miembro del Comité de Bioética de la Clínica de Londres, también miembro del Comité de Bioética del Hospital Medical Sur y del Hospital Ángeles del Pedregal. También participa activamente como miembro de varias asociaciones civiles donde presta asesoría y acompañamiento en las diversas actividades que estas asociaciones realizan. Y sin más preámbulos, pues los dejo bajo la dirección de la maestra Beatriz Alessio, que nos va a compartir el tema de bioética y sus problemas contemporáneos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Dani. Creo que va a ser un buen conversatorio. Entonces, siéntanse libres de interrumpir, de preguntar, de comentar, etc. ¿No? Entonces, vamos a dar... Tengo como la sesión dividida en tres. Primero voy a dar un preámbulo de qué es la bioética y bajo qué términos se hace, se realiza. Luego voy a darles un dilema ético y luego voy a darles un dilema bioético. Y en estos dilemas quiero que participen, porque bueno, pues yo un poco ya me lo sé, entonces me gustaría que participen. Entonces vamos a empezar con qué es la bioética. ¿Qué les suena qué es la bioética? Acuérdense que en las sesiones de clase se vale equivocarse, se vale decir lo que sea, y luego vamos armando. Es la parte que se encarga de estudiar como que lo que es correcto o cómo actuar dentro de diferentes ambientes laborales, o incluso, no lo sé, el trato a personas en un hospital, por ejemplo. A eso me suena bioética. Ok, entonces, básicamente la bioética tiene que ver con las ciencias de la salud desde un aspecto humanista. Es como un puente entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es la bioética? Entonces, viene de dos términos, bios, vida, ethos, comportamiento, aunque ethos tiene también esta parte de lo que es el hogar, de lo que es el lugar donde nos relacionamos, etc. Y es un término relativamente nuevo, es del 71, de 1971, y lo hace un oncólogo que se llama Van Potter para pronunciar bien, en su libro Bioethics: A Bridge to the Future en el 71. Él es un oncólogo, y entonces fue el primero que lo acuñó. Y vamos a ver que es el estudio de la conducta humana, ahora sí, en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida que estas conductas se examinan a la luz de valores y principios morales. Y esto viene de la Enciclopedia de Bioética. Esto no es una definición mía, sino de la Enciclopedia de Bioética. Y vamos a ver bajo qué principios se rige. Se rige bajo 4 principios. Se puede hacer de muchas formas, pero estos 4 principios generalmente son los que utilizamos en los comités de bioética hospitalarios. El primero, y para muchos el más importante, aunque imaginemos un cuadrado en donde cada arista es uno de los principios, es la autonomía de la persona. Es importante pensar que todos somos conscientes y que en una edad adulta, incluso, ya lo veremos después, podemos tomar nuestras propias decisiones en torno a nuestra vida, ¿no?
Entonces, las tomamos en base a nuestras convicciones, en base a nuestras creencias, en base a nuestras elecciones, en base a nuestros contextos, y eso tiene que ver con la autonomía. Por ejemplo, firmar una voluntad anticipada, qué queremos al final de nuestra vida. Voy a dar algunos ejemplos de cada uno de los principios. Y, por ejemplo, también para que yo tome una decisión autónoma, también necesito una información veraz por parte de los médicos. Si yo no sé qué tengo o no entiendo lo que tengo, porque a veces los médicos hablan con otro léxico y nos tienen que, lo que quiso decir el médico fue, no puedo tomar decisiones autónomas. Bueno. Me interrumpen si quieren comentar algo. Luego viene el principio de la beneficencia. Este principio por sí solo habla que es hacer el bien. Todos tenemos como esta idea de hacer el bien, promoviendo los legítimos intereses. Es decir, voy a hablar desde las ciencias de la salud. Tengo que proporcionar alimento, brindar vestido digno, atender la salud de quienes no cuentan con recursos económicos, prevenir daños eliminando otros daños y hacer el bien a otros. Otra lista es la no maleficencia, es decir, no hacer el mal si no puedo hacer el bien. Por ejemplo, en un accidente donde hay una persona en la calle, etcétera, si yo no voy a hacer el bien, mejor me quito del circulito para no quitar el oxígeno, para que pueda llegar el médico, para que la ambulancia pueda llegar a tiempo, etcétera. Es decir, no hago el mal, que no quiero, como diría San Pablo. Y el último, que fíjense muy bien, es diferente, este último, que es la justicia, es diferente a la equidad. ¿Qué diferencia tiene la justicia y la equidad? Según yo, por ejemplo, la justicia es darle todo a lo mismo, mientras que la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. O sea, por ejemplo, al revés. Al revés, exactamente. Cuando yo doy algo equitativo es que doy lo mismo, pero sí está, o sea, sí está bien el planteamiento. Yo doy lo mismo. Voy a poner una lámina, ¿no? Bueno, el que de no maleficencia, no matar, no causar daño, no ofender a los demás, no privar a los demás de los bienes de la vida. Y la justicia es el estado de la vida en que hay que darle a las personas según su condición humana. Y aquí está equidad y justicia, ¿no? Si ven aquí, equidad, yo estoy dando el mismo banquito a todos. Eso es equitativo. Pero si yo hago algo justo, es que le doy a cada quien lo que se merece para que pueda ver el partido de fútbol. Es decir, pues a lo mejor uno no lo necesita, otro necesita uno y otro necesita dos, ¿no? Entonces, tenemos que partir de también este principio de justicia. ¿Cómo se imaginan que sería este principio de justicia en un hospital? A lo mejor cuando en el COVID, que no sé, un adulto mayor necesitaba más un concentrador de oxígeno que alguien que tenía 18 años, por ejemplo. Ajá. O por ejemplo, cuando era el triaje, ¿no? Esta parte de decir, ¿a quién le doy los respiradores? ¿A un joven o a un adulto mayor que vemos que quizá tenga menos esperanza de vida? Pero tú no sabes si ese joven está enfermo de los pulmones y se va a morir primero, ¿no? Entonces, todas estas cosas de justicia en un hospital son bien interesantes. O sea, ¿por qué no tenemos medicamentos para los niños con cáncer? Esa es una cuestión de justicia. ¿Por qué? Porque pagamos impuestos, porque debería estar en el esquema de salud, porque la Ley General de Salud dice que debería de haber medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en justicia nos tendrían que tocar los mismos medicamentos a todos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver también con la equidad? Por ejemplo, hay una lista de pacientes para recibir órganos y yo no me puedo saltar esa lista. O sea, yo no puedo pagar para saltarme esa lista porque sería corrupción, ¿no? Entonces,
Si yo estoy en una lista, pues soy el quinto. Y si me hablaron por teléfono y no contesté, pues a lo mejor entonces el que sigue es el que va a recibir el órgano. ¿De acuerdo? Tener la misma atención en una urgencia o en una cita médica. ¿Qué pasa ahorita con nuestras citas médicas si vamos a un centro de salud? Sobre todo, quiero decir, público, aunque en lo privado también existe. Pues a lo mejor es un paciente más, ¿no? Rapidito y de buen modo porque ya me lo sé. En cambio, esta parte de ver como a la persona integralmente, que tengas una cita donde te ausculten todo, que vean pues por qué tienes esa enfermedad o no. Y, por supuesto, la no discriminación por raza, credo, género, etc. ¿No? Eso es súper importante. Bueno, ¿para qué nos sirve la bioética? Y voy a hablar en específico de los hospitales, aunque nos sirve en el medio ambiente, en muchos lados. Por desgracia, todavía los comités de bioética hospitalarios lo único que hacen es recomendaciones. Lo único que hacemos son recomendaciones, sobre todo a nivel sanitario, acerca de las conductas que se tienen que llevar a cabo para darle una mayor calidad de vida a todas las personas, sobre todo a los pacientes. Es decir, cuando un paciente o un familiar mete una queja en un hospital, el comité de bioética es el que tiene que hacer las recomendaciones. ¿Cómo se hace? Basándose en los 4 principios. Y ahorita les voy a comentar cómo se hace un comité de bioética. Y ya, bueno, esto no se les va a pasar. El comité de bioética se supone que ya es obligatorio en todos los hospitales del país. También pues hay que ver si en todos los hospitales del país se puede tener un comité de bioética. Y es por la Ley General de Salud. Esto ya me lo voy a saltar. Un comité de bioética generalmente en un hospital está formado por el director médico del hospital, generalmente por algunos de los médicos del hospital que ellos escogen. Debiera de tener siempre a la jefa de enfermería, porque las enfermeras tienen otra visión que los médicos y generalmente están mucho más cercanos al paciente que los mismos médicos. Tiene que haber un pastor de la religión que más se profese en el país. En este caso, en México, generalmente es un sacerdote. Yo siempre me pregunto por qué no es una religiosa, pero bueno, así está estipulado. Y tiene que haber, de preferencia, si se puede, un paciente recurrente al hospital y un externo experto en bioética. Entonces, se conforma un comité plural, un abogado también tiene que haber, un comité plural en donde llegan los casos y se hacen recomendaciones sobre esos casos, o por ejemplo sobre protocolos de medicamentos, si se van a probar medicamentos, bajo qué circunstancias, si los protocolos están bien hechos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los comités van funcionando tanto en los hospitales públicos grandes de primer nivel como en los privados es más fácil tener uno. Por supuesto que en un comité hospitalario ningún consejero cobra para que sea de veras imparcial estas recomendaciones, y me parece que es un derecho que tienen los pacientes, o que tenemos los pacientes de recurrir a los comités de bioética. A veces no lo hacemos porque creemos que no existen o no sabemos que existen, pero hay que apelar a ellos. ¿Alguna pregunta sobre estos 4 principios? ¿No? Todo está súper bien entendido. Bueno. Vamos a pasar ahora a un dilema ético. Este es un dilema ético real. Pasó en el siglo XIX. Y les voy a contar la historia. Es una historia, pues ya verán. Es una historia divertida y por otro lado fuerte. Bueno. En muchos casos lo pueden encontrar como el dilema de la reina. ¿Quién era la reina en el siglo XIX en Inglaterra, en el Reino Unido? ¿19? La reina Victoria. Exacto. Entonces, esta reina eterna que también fue la reina Victoria, ¿no? Entonces, se llama el dilema de la reina porque sucede en el reinado de la reina Victoria. Bueno, sí, parece como más antigüita que la reina Isabel, ¿no? Okay.
Bueno, ahí va. Es un caso de la vida real. Habla sobre un barco con 4 tripulantes. Fíjense muy bien en los 4 tripulantes. Se hunde en el Atlántico Sur a 1,300 millas de la costa. Estos 4 tripulantes a bordo son el capitán Dudley, el primer oficial Stephens, el marinero Brooks y un joven muchacho huérfano de 17 años que se llama Richard Parker, que es un grumete. Si ustedes se acuerdan, ¿alguno de ustedes vio la historia de Pi? Sí. ¿Cómo se llamaba el tigre? Richard Parker. ¿Ok? Entonces nada más vayan haciendo estas analogías. Se llama Richard Parker. Bueno. Resulta que esta embarcación sale de Southampton, en Inglaterra, y va para Australia. ¿Ok? Entonces en el Atlántico los agarra una tempestad, los embaten, voltea el barco y se logran salvar los 4 en una barca salvavidas. Ahí están los 4. Para sobrevivir solo tienen 2 latas de nabos. Entonces al 4.º día ya de hambre abren la primera lata. Al día siguiente, de casualidad, pescan una deliciosa tortuga que les permite vivir por 8 días más. Pero las cosas empiezan a empeorar. Y Dudley, ¿se acuerdan quién era Dudley? El capitán. Propone jugar a la suerte a ver quién de ellos iba a morir para que los demás se lo comieran. Entonces decide jugar a las pajillas y decir la más corta, el que salga con la más corta es el que nos merendamos. Y Brooks no está de acuerdo. Entonces se suspende la rifa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se suspende la rifa. Y ahí sí era un poco al azar, porque eran 4 y nada más había una pajilla chiquita. Entonces era 1 sobre 4 la probabilidad. En algún momento advierten al grumete. Voy a hacer un preámbulo. El grumete era huérfano. Esto era muy importante. Era huérfano, no tenía familia y era chavito. Le dicen a Parker, que es el grumete, que no tome agua de mar, porque si toma agua de mar, se va a morir. Aún así, sediento la toma, por lo que enferma de gravedad. Dudley decide entonces matar a Parker para que los demás, y él también, puedan sobrevivir. Así es que con un cuchillo lo mata y durante 4 días comen el cadáver. Un barco alemán los rescata y son llevados de regreso a Inglaterra. Ahí los marineros contaron su historia y fueron imputados por el crimen. Bueno, aquí lo voy a dejar para que ustedes me digan qué harían. ¿Imputarían el crimen? ¿No imputarían el crimen? ¿Qué hacen? ¿Estuvo bien hecho? ¿No estuvo bien hecho? ¿Cuál es el bien mayor? ¿O qué? A ver, cuéntenme qué harían. Porque estos no son los Andes, nada más es eso, ¿no? O sea, los Andes, sí, ahí estaba el cadáver y entonces, órale, a elegirlo. Aquí es Matar. bueno, está bien, es una crisis, llevan muchos días sin comer, seguro estaban súper insolados, seguro estaban ya medio trastornados. ¿Qué? ¿Se vale? ¿No se vale? A ver, ese es un dilema ético. Es que yo siento que el principal problema... A ver, fuerte, nada más. Yo siento que el principal problema está en el mar. O sea, y ahí pueden cazar, o sea, bueno, no cazar, pescar. Yo siento que así como pescaron una tortuga, podrían haber pescado más animales. Nada más, acuérdate que el hubiera no existe. Porque a lo mejor también el hubiera que los hubieran rescatado antes hubiera estado buenísimo. ¿Cuántos días estuvieron? Pues por lo menos dice que 4 y luego 8. Pues por lo menos unos, ya llevaban como unos 16
días en el alta mar. Y en alta mar, porque los encuentran por ahí, por el Atlántico, cerca de las costas africanas. Yo tengo amor. ¿Los demás qué piensan? Ok, yo considero que fue desesperación y apresurado, la verdad, el haberse quebrado al grumete. O sea, el tipo ya había tomado agua de mar cuando le dijeron que no, él iba a morir por el tema del hambre, la desnutrición, la sed y también por la falta de medicina. Entonces, con el tiempo se hubiese muerto. Ahí yo pienso que para evitarse el juicio, bueno, ellos nunca pensaron que los iban a sentenciar, ¿no? Era lo último que estaban pensando. Pero yo considero que, pues, que fue una decisión apresurada el haberse quedado Doug Brooks cuando ya estaba, pues, era una alta probabilidad que se muriera. Como pasó en la Sociedad de la Nieve, por ejemplo, que estuvieron comiéndose los cadáveres, pero ya estaban ellos muertos, no se tuvieron que quebrar a nadie. Ok, entonces, una parte de desesperación y entonces mejor se hubieran esperado unos días para que se muriera Richard Parker. ¿Qué otra cosa? A ver. Una pregunta, no sé si sepas, pero dijiste que habían 2 latas de nabos, y nada más, la historia nada más dice que abrieron una, seguramente se comieron la otra, porque lo que dicen es que se les acabó también la tortuga. Eso no lo dice la historia, pero tienes razón, por ahí tenían una latita de nabos. Pero, bueno, vamos a hablar de que ya se escabecharon el grumete. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se vale el bien mayor para más? ¿No? ¿Qué? Estos son los dilemas éticos, o sea, lo que vamos a entrar es un dilema. Los dilemas, acuérdense que son casos de la vida real, como diría Silvia Pinal, que no hay una sola solución y que hay que resolver en comunidad, ¿no? Estos son los dilemas éticos, o sea, digamos que la sociedad va construyendo las soluciones. O sea, un dilema ético es Jalisco hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como sociedad ante esos dilemas éticos? Porque también nos podemos quedar pasmados ante los dilemas. ¿Qué soluciones vamos a tomar o qué direcciones vamos a tomar de autonomía, de beneficencia, de maleficencia y de justicia? A ver, cuéntenme cómo les va con este dilema de Richard Parker, que además es real, o sea, es un dilema interesante. ¿Se vale matar por un bien mayor? A ver, ahí voy con la pregunta. ¿Se vale matar por un bien mayor? No, ¿por qué? Digo que sí. ¿Por qué? Pero nada más argumentenme, o sea, no me digan sí, no, sino argumenten. O sea, es que en este caso, yo digo que no, pero siento que hay algunos casos en el que sí. O sea, ahorita estaba diciendo que no porque siento que aparte mataron, se llama Parker, ¿verdad? No, su apellido. Siento que aparte mataron a Parker porque era él como la víctima más vulnerable, por decirlo de alguna manera. Porque no tenía familia, ya estaba enfermo, era más joven, o sea, como que no tenía las fuerzas ni los medios para luchar y aparte de eso como que no había quien reclamara por él una vez que lo rescataran. Sí, pensaban que iban a rescatar. ¿Te llamas? Azul. Azul, estás atracando muchas cosas. A ver, cuéntame más. Entonces, o sea, creo que por un lado como que primero por eso escogieron a Parker. Yo imputaría este dicho? Yo sí imputaría el crimen porque para mí en este caso específico, o sea, como que no justifica el hecho de haber matado a alguien para un bien mayor, menos siendo la persona que estaba como más vulnerable. Incluso uno de ellos dijo que no le parecía que mataran a alguien y se comieron. No me acuerdo cuál era, Brooks. Ajá, Brooks. Que era como el tercero. Exacto. Entonces, o sea, para mí por eso es como que razón suficiente como para imputar el crimen. Ok. ¿Alguien más? A ver, fíjate que le diste como muchas cosas. Eres más vulnerable, eres huérfano, el que nadie va a reclamar su cadáver. Entonces, imaginemos hoy. ¿Se vale entonces que maten a estos muchachos que incautaron para darles empleo, porque son vulnerables, porque necesitan trabajo, porque entonces el crimen organizado... Estoy haciendo analogías, que no sabemos si los mataron o no los mataron, porque si el horno, que si no el horno, pero el caso es que sí los incautaron. Entonces, ¿se vale? Como sociedad estamos cuidando a los más vulnerables,
a los que nadie va a reclamar, se vale por un bien mayor, porque además, pues algunos están muy contentos porque pues sí, el crimen organizado tiene bien sus juegos, etcétera, con sangre atrás. Entonces, todo esto vámonos trasladando, o sea, este es como un pretexto para trasladarlo a nuestro contexto, o sea, como que yo quisiera eso, trasladarlo a nuestro contexto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó con estos chatos, porque todavía no llegamos al dilema de la reina. Ay, ¿quién me ayuda aquí? Si no, no vamos a ver cómo quedó el dilema. Sí. Okay. Bueno, entonces dice, cuando llegaron a Inglaterra, contaron su historia, ¿no? Y fueron imputados por el crimen por lo que se fueron a juicio. Brooks, fíjense bien, Brooks se declaró inocente, mientras que sus otros colegas fueron sentenciados a pena de muerte. Posteriormente, por una intervención de la corona, fueron sentenciados solo a 6 meses de prisión. Es decir, la reina indultó un poco el crimen y por eso se llama el dilema de la reina. Bueno, entonces la acción fue moral o inmoral, porque lo que estamos juzgando es a la luz de la ética y la moralidad. Entonces dice, la acción correcta individualmente o colectivamente es la que maximice el nivel general de felicidad. El utilitarismo, dice, de Bentham, suele ser resumido con este eslogan, el mayor bien para el mayor número de gente. Esto es el utilitarismo, que existe en todo el mundo. Si lo vemos desde esta perspectiva utilitarista, dice, la respuesta sería correcta, ¿no? Actuar bien, puesto que la idea de Bentham diría que la acción correcta y justa es maximizar la utilidad. Para él, la utilidad es el balance del placer sobre el dolor, de felicidad sobre el sufrimiento. Pero, en una ética kantiana, tendría que decir que es inmoral. Fíjense bien, yo no estoy diciendo cuál está bien o cuál está mal. Nada más estoy diciendo, ¿qué diría Kant y qué diría Bentham? Dice, porque todo ser humano debe obrar de tal modo que dicho acto se pueda convertir en una ley universal, no haciéndole al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran, utilizando al otro como un fin y nunca como un medio. Ahí está la cuestión. ¿Debería sacrificarse a uno sí o no? Es un diagrama de flujo. ¿Quién? ¿Cómo decidirlo? ¿Por suerte o por decisión? Entonces, esta es como la cuestión. Fíjense en la ejecución del asesinato. Hay personajes que participan y otros que están a favor. Pero sobre todo los tres se benefician. Brooks, que no estaba de acuerdo, no dijo, ay, no, yo no voy a comer, yo no voy a comer, yo no voy a comer. También se lo comió. Y si alguien debe ser castigado o no. ¿Quién? ¿Solo Dudley y Stephens? ¿O todos? Entonces, ¿tú a quién lo hubieras castigado? A todos. A todos. ¿Por qué? Pues porque pues yo creo que fue una decisión, o sea, aunque uno estuvo de acuerdo, también se lo comió. Ok, entonces aquí un poco tan el que te mata la vaca como que le coge la pata, ¿no? Así diríamos en México. Entonces, estos son los dilemas éticos, ¿no? Siempre hacer diagramas de flujo, creo que eso puede ser interesante. Cuando sí, cuando no, unos sí, unos no. Y bueno, yo creo que la reina se conmovió ante la historia y decidió que la pena no era de muerte, sino eran 6 meses. Y yo creo que nuestros loquitos del barco, pues que se mejoren, porque yo creo que sí les hizo daño. Esta es una historia real. Entonces, vamos contextualizando nosotros. Porque hay también quien se puede quedar, o sea, Brooks no lo impidió.
también hay estas posturas que pueden parecer como muy dignas y muy monas, de no hacer nada, de la omisión. Porque él pudo haber parado el crimen y pudo haber dicho como, ¿cómo te llamas? Alejandro. No, ¿verdad? Emanuel. Emanuel. Como dices Emanuel, de decir, espérate tantito, o sea, se nos va a petatear pasado mañana, aguántale el hambre, ¿no? Pero pues también le entró a la comidita, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que pensáramos estos dilemas éticos así. Ante esta sociedad que estamos viviendo y ante estos dilemas éticos que nos toca vivir, ¿qué hacer? Por ejemplo, yo siempre me he preguntado ante estas situaciones extremas, porque este es un caso pues extremo, o sea, aislado, podríamos decir único. Hay casos que tal vez se le puedan parecer, pero en su momento fue una situación única de un estado extremo. Las condiciones de las personas pues ya llevan varios días de naufragio, con hambre. Sus respuestas psicológicas ya no son las de una persona que está con todas sus necesidades cubiertas y demás. Entonces, ¿qué tan rígidos pudo haber sido la aplicación de la ley en este caso, ¿no? Justamente porque había una necesidad de mantener la vida, ¿sí? Por el medio que fuera. Y pues utilizaron esa oportunidad, vieron una oportunidad y la utilizaron. Si bien uno pues, de ellos dijo, pues yo no participo, o sea, yo no lo mato, pero sí participó indirectamente del acto, los demás estuvieron de acuerdo, pero o sea, yo sí veo ahí como una alteración del juicio, ¿no? Moral, justamente porque estás en una situación extrema. En situaciones normales jamás hubieses pensado comerte a un individuo, a otra persona, porque tienes más alternativas. Ok, entonces, por eso se llaman dilemas, ¿no? Porque no hay una sola respuesta y quizá tengas razón. Y la otra es que dijeron la verdad. O sea, nunca dijeron, ay, es que se nos murió en el barco y nos los comimos, eso hubiera sido su salvación. Dicen la verdad. O sea, sí cuentan la verdad, ¿no? Entonces, tampoco es que fueran unos supercantares. Les voy a poner un dilema ético de hoy. Con esto no quiero decir si yo estoy a favor o en contra, pero les doy el dilema. Cuando vemos todo lo que vemos de ilegalidad, incluso voy a poner de ciertas personas hoy para los puestos de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial, ¿voy a ir a votar o no voy a ir a votar? ¿Sí o no? Porque conste que no estoy diciendo vas a estar bien o vas a estar mal. Es un dilema ético lo que tenemos enfrente. Porque además lo estamos viendo. O sea, no es que... Ahí está. Todos ustedes ya son mayores de edad. Todos ustedes el 1 de junio pueden ir con su credencial de elector. Todos podemos ir a votar. Vamos a ir a votar, no, sí, porque en ciertas, a lo mejor boletas sí, en ciertas boletas no. Okay. Entonces es un tiempo el que se les está echando. Pues yo sí iré a votar. ¿Por qué? Yo considero que sí es importante votar. Porque puede que no sean unas elecciones muy populares como para alcaldesa o alcalde o como para presidencia, incluso como vimos hace unos meses, pero sí son para los pilares de la construcción de la sociedad mexicana, como lo son el Poder Judicial, por ejemplo, que es uno de los 3 poderes importantes que constituyen a la sociedad mexicana. Yo considero que sí es importante que uno como ciudadano vaya a ejercer su voto, su opinión, su libertad de expresión y de elegir cuál es el mejor camino para el país, porque al final del día somos una democracia. Ok. Emanuel, ¿tú conoces a tus candidatos o todavía no? Pues todavía no estoy muy informado del tema, pero siempre es como que me informo unos mesecillos antes. Ok, es muy importante eso, porque si yo voy a tomar decisiones en autonomía, con todo el derecho y toda la obligación que un ciudadano merece,
yo necesito estar informado, verazmente. Que lo que dicen es que creo que cada candidato va a tener que 2 minutos al aire, ¿no? O sea, son tantísimos que creo que cada uno le da como 2 minutos al aire en redes sociales, en radio y todas esas cosas. Pero bueno, está bien, leeremos sus currículos, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguno? Yo creo que sí. Que vea azul. Porque, o sea, siento que es comprensible que haya gente que no quiera votar porque no ve un cambio, piensa que de alguna manera es una pérdida de tiempo, que su voz no está siendo escuchada. Pero también creo que es importante como comprender y entender que el cambio no va a pasar contigo sentada en tu casa. Entonces, o sea, por esa parte creo que es importante que se siga votando o que se anule el voto. O sea, yo sé que mucha gente está en desacuerdo con anular el voto y dice que es lo mismo que no ir a votar, pero para mí tiene validez que se anule el voto porque también es una forma de votar. Y es una forma en la que los candidatos se dan cuenta que pues, ni uno ni otro. O sea, porque siento que en las últimas elecciones, solo he votado en dos, pero siento que en las últimas elecciones se ha vuelto mucho como votar por el menos peor. Entonces también por eso siento que la anulación del voto es algo válido, pero sí creo que se debe de votar porque... Yo voy a confesar, yo todavía no sé si voy a ir a votar o no, yo tengo que confesar, todavía no estoy tan convencida. Y ayer oyendo que no se van a anular las boletas que sobren, decía, ay no, puntos a... Y luego la otra de que los ciudadanos no vamos a contar los votos, ay, o sea, como que yo al revés, yo creo que yo estoy más tendida a no votar. Pero luego oigo argumentos y digo, tendría que ir a buscar, ¿no? Pero bueno, yo todavía estoy indecisa, yo sí puedo decir, soy de las indecisas. Pero bueno, se nos empiezan a plantear dilemas éticos todo el tiempo en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra universidad, y con nosotros mismos. Nosotros también vamos cambiando según el contexto y vamos cambiando de manera de pensar. Y lo que antes no hubiera hecho, a lo mejor hoy sí lo haría, etcétera, ¿no? Aunque se supone que nuestra vida tiene que estar regida por un principio fundamento que es inamovible. Bueno, quiero entrar a un dilema bioético. Entonces, ahora sí, en las ciencias de la salud, y que también es algo que a ustedes les va a pasar, porque todos ustedes ya son mayores de edad. Y es otro caso, y es otro caso de la vida real. A mí sí me gustan los ejemplos de la... A ver, es el caso de Julieta. Bueno, entonces, Julieta es una paciente de 50 años con un cáncer de colon terminal. Estamos escuchando como los adjetivos. Es viuda, tiene 2 hijas, ambas son adultas. Durante su vida laboral trabajó como cosmetóloga y modelo, ¿no? Entonces, en el hospital le sugirieron que firme su voluntad anticipada. ¿Alguien sabe qué es la voluntad anticipada? Un testamento. ¿Un qué? Un testamento. No, no es un testamento, pero es un documento. ¿Ok? Es un documento en donde... ¿Decisiones médicas? ¿Como decisiones médicas? Decisiones médicas al final de la vida, ¿ok? ¿Qué quiero yo para mi persona al final de la vida? Entonces, yo ahí expreso qué quiero. Si quiero que me hagan tubas al final, si yo ya no quiero que me hagan nada, si, por ejemplo, en un caso de COVID a mí ya no me lleven porque prefiero que el respirador sea para alguien más, No me resuciten. no me resuciten, Porque no, acuérdense que no mantengan la vida más de lo necesario, en no. caso de que no haya una recuperación. Exactamente, no mantengan no alarguen mi vida. Acuérdense que si nos ponen un respirador, vamos a usarlos porque nadie nos los va a quitar hasta que nos moramos. ¿Sí? O sea, no se vale quitar los respiradores, eso sí no se ¿No se puede quitar los respiradores? No. O sea, ¿no puede? ¿Nunca? ¿Ya? ¿Se puede estar de qué años el respirador? Pues sí, hasta que te mueras. Sí, los respiradores generalmente no se... ¿Un familiar lo puede? No, es el homicidio.
Por eso, o sea, tú tienes que decir, pongan un respirador solo sí y solo sí. Yo, por ejemplo, tengo mi voluntad anticipada, que la enfermedad sea como viable, ¿no? O sea, que la enfermedad pueda, que puedas vivir bien después de que te pongan un respirador. Bueno. ¿Cómo se hace una voluntad anticipada? Por aquí dijiste, Manuel, en un testamento. Cuando vamos a hacer el testamento podemos hacer la voluntad anticipada también. Entonces se hace ante notario público. A nuestra sorpresa, no todos los estados tienen la posibilidad de voluntad anticipada, ¿sí? La Ciudad de México obviamente sí, la Ciudad de México siempre es como quien lleva la delantera. Y lo podemos hacer en cualquier hospital. De hecho, si a veces nosotros escribimos una carta, nuestro médico de cabecera la conoce, etcétera, puede ser tomada como una voluntad anticipada. Entonces, en el hospital le dicen que firme su voluntad anticipada. ¿Por qué? Ya vimos, porque tiene un cáncer de colon terminal, y porque pues cuando es terminal, cuando un médico te dice tienes una enfermedad terminal, la probabilidad de muerte son 6 meses. Nadie es mago, ningún médico es mago. Puedes durar más de los 6 meses, a veces sí, o puedes morir mucho antes. Por eso a los médicos no les gusta mucho decir que tienes una enfermedad terminal, porque luego dicen, nos equivocamos y vivió 3 años. Bueno, entonces las voluntades anticipadas en salud tienen como finalidad que una persona manifieste de manera autónoma y anticipada sus deseos sobre los cuidados y tratamientos de salud al final de la vida, que le permite expresar personalmente y de forma previa sus preferencias. Promueve cuidados paliativos. Tú puedes pedir cuidados paliativos, es decir, que no tengas dolor al final de tu vida. Esos son los cuidados paliativos. Todos los hospitales tienen la obligación de tener cuidados paliativos. Una cosa es la obligación y otra cosa es la realidad. Respeta la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo consciente y autónomamente. Busca que la muerte llegue de forma natural y permite o no tomar tratamientos médicos con el propósito de prolongar la vida. Yo tengo una amiga que después de la 4ª vez que le dijeron después de tratamientos y quimioterapias, etcétera, que te volvió a tener cáncer, dijo, yo ya no quiero más tratamientos, ¿no? De una forma autónoma y respetando lo que ella decidió. Bueno, entonces Julieta decide firmarla para que sus hijas sepan cuáles son sus deseos ante, la necesidad de su cuerpo, el progreso de su enfermedad y las cuestiones económicas al final de la vida. Entonces decide que quiere morir en su casa, fíjense bien, con cuidados paliativos y que ya no la lleven al hospital. No quiere que la maquille. ¿Se acuerdan qué era? Cosmetóloga y modelo. No quiere que la entierren, sino que la incineren. A ambas hijas, a Clara y a Roberta, les comparte su voluntad anticipada. Una voluntad anticipada tiene que tener un representante legal. Cuando tú la firmas, tú escoges quién va a ser tu representante. ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar en otro plano de tu cabeza, generalmente cuando estás en una fase terminal, para que cumpla tu voluntad anticipada. Entonces, decide nombrar como representante legal a su hija Clara, que es la más grande y quien se hace cargo de ella en su casa. En una de las visitas, Roberta, que es la otra hija, se da cuenta que Clara ha pintado a su mamá mientras dormía. Está pintada de los ojos, tiene rubor en las mejillas y brillo en los labios. A ver, cuéntenme qué está sintiendo Clara. Es que va en contra, ¿no? del deseo que plasmó su mamá. Ajá, pero ¿qué está sintiendo ella? Pues a lo mejor como, no sé, deseo de ver a su mamá como antes de la enfermedad, ¿no? Maquillada, bonita. Ajá, como verla un poco digna, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que esto de... Pero ella su expresión fue, no quiero que me maquillen, ¿no? Yo creo que ella por una cuestión de lo que era, ¿no? Como de la nostalgia de lo que fue. Ajá. Ok. Y entonces también es un reflejo, ¿no? También de lo que tú estás sintiendo de estar perdiendo a tu mamá. Bueno. Roberta se lo comenta a Clara, acordándole que su mamá dijo que no la maquillara. Entonces la otra hija, la que no vive con ella, la que no se hace cargo de ella, le recuerda, oye, esto mamá no lo quería.
Julieta entra en un estado de inconsciencia y Roberta, muy alarmada, le llama a Clara para decirle que la llevará al hospital para que se encuentren ahí. Entonces, ¿qué pasa con la voluntad anticipada? Pues valió para dos cosas. Puede valer para gorro, ¿eh? O sea, el chiste es que seamos súper conscientes de que la voluntad anticipada de alguien no es la nuestra. Pero un hijo, un representante legal incluso puede decir, me llevo a mi mamá al hospital. ¿Por qué? Porque te entra el pánico de que se te muere en tu casa, porque tu mamá empezó a toser, porque tu mamá empezó a ahogarse. Se vale, ¿eh? O sea, digamos que un representante legal, pues es justo el representante legal. Entonces es el que lleva las riendas de todo. O sea, yo por eso les quiero poner casos de la vida real. Bueno, entonces el dilema. Vamos a ver cuál es el dilema aquí. Los dilemas no quieren decir que haya dos salidas. Puede haber muchas salidas, pero generalmente se consideran dos. Julieta está en una fase terminal ya inconsciente y ella ha expresado que moriría en su casa. Su hija Roberta, que es su representante legal, no está de acuerdo con la decisión de su madre. Entonces dice, bueno, entonces ¿para qué firmó como representante legal? Hubiera dejado a la otra hermana, pero bueno. Clara le recuerda cuál era el deseo final de su mamá y le dice que irá lo más pronto posible a encontrarlas en casa. Entonces aquí el fundamento es el principio de autonomía, tiene un cierto grado de subjetividad. Porque aquí entran el representante legal y los familiares. Cuando no hay una voluntad anticipada, todavía es más difícil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, voy a decir, tu mamá estuviera en ese caso y son los dos hermanos, una opina que sí y otra que no? ¿Qué sucede? Sucede un lío en el hospital. Las peores broncas que luego tienen los médicos es eso. Que un hijo opina de una manera o el hijo opina de otra. O que luego salen unos hijos que tú no conocías y son tan hijos como los que están en acta de nacimiento. Entonces, todo eso, entre más arreglado lo dejemos, posiblemente menos broncas hay. Y tenemos que platicar de la muerte en las sobremesas de nuestra casa. Porque es lo único seguro que tenemos y porque nuestra gente tiene que escuchar cuáles son nuestros deseos. Así como esta mujer dijo, yo ya no. Hay quien dice, a mí háganme hasta la inyección final para que yo pueda vivir los más años posibles. Hay quien lo dice en su voluntad anticipada, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Los hijos tendríamos, o los familiares tendríamos que saber cuál es la voluntad de nuestro cónyuge, cuál es la voluntad de nuestros hijos, porque como yo les contaré, uno no sabe si nuestros hijos se van a morir primero, cuál es la voluntad de nuestros papás, incluso de nuestros hermanos. Y yo, por ejemplo, que tengo mi voluntad anticipada, siempre les digo a mi marido y a mis hijas, y la tiene Gaby Simón, mi amiga, para que si entran en locura de extrañarme tanto, Gaby les diga, tu mamá quería esto, ¿no? Que también es importante, ¿eh? O sea, que haya un externo que conozca tu voluntad anticipada. Y de ser posible, eso sería lo máximo, pero eso ya en nuestro siglo XXI ya no existe, esta cuestión del médico general, ¿no? Que te conocía no solo en tu parte de salud, sino te conocía en tu parte familiar, en tus deseos de humanidad, en tus deseos de cómo vivir la vida, etcétera, ¿no? Entonces, tener un médico de confianza, que conozca qué querías, ¿no? Bueno, finalmente Clara, desafiada, decide respetar la voluntad de su madre, quien muere a las pocas horas en casa. Entonces, qué bueno que tuvo una hermana que fue su reflejo y que le dijo, acuérdate que mamá no quería esto, y pues sí, nos vamos a aguantar el trance y que mamá muera como ella hubiera querido, ¿no?
Entonces, las voluntades anticipadas son importantes, ya sea por escrito, ya sea en la sobremesa, ya sea ante el notario público, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de estos dilemas? Pero sería o sea, sería diferente a un proceso de eutanasia, por ejemplo. Claro, la voluntad anticipada no es eutanasia, ¿ok? Y eso sí hay que entenderlo súper bien. La voluntad anticipada está permitido por cualquier credo, porque son tus deseos finales. Aquí no quiere decir, aquí dice que está esperando una muerte natural. No dice, ay, que de una vez pásenme el cuchillo como a Parker. No. No, aquí estás esperando una muerte natural, ¿no? Sin dolor, eso sí, porque puedes tener cuidados paliativos, ¿no? Y los cuidados paliativos tampoco son eutanasia. ¿Ok? Preguntes, ¿qué les parece? A ver, entiendo como la idea de la voluntad anticipada. Me parece incluso algo que, como usted menciona, que tendríamos que hablar en familia, con nuestros círculos sociales y demás, justo, ¿no? Para declarar qué es lo que nos gustaría. Sin embargo, por ejemplo, en este caso particular, si no hubiese estado la otra hija, la primera hubiera pasado por el arco del triunfo la voluntad de su madre y la lleva al hospital, la maquilla, le hace todo lo que la mamá no quiere que le haga, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo haces valer eso? O sea, porque la mamá ya está en crisis, ya no puede hablar, está inconsciente y demás. ¿Quién garantiza? Ahí quien hubiera garantizado pues es el hospital, porque es en el hospital donde ella firma la voluntad anticipada. De hecho, se lo recomienda. Ajá, de hecho en el hospital es donde se lo recomienda, ¿no? Entonces, claro, si tú llegas a un hospital, te tienen que atender en el hospital. Ese es el objetivo de llegar a un hospital. O sea, en el hospital no te van a decir. Sí, primero vemos si hay un... Exactamente. Pero quizá quien hubiera velado hubieran sido las mismas enfermeras o la doctora que la atendía o el doctor que la atendía, que le recomendaron que firmara su voluntad anticipada. Entonces, seguramente si la llevan a ese mismo hospital hubiera velado por su voluntad anticipada. ¿Sí? Pero la encomienda era con la representante legal. Por eso también hay que escoger a los representantes legales. Hay quien, o sea, a lo mejor tu hija no va a ser tu mejor representante legal. A lo mejor resulta que es tu prima hermana, ¿no? ¿Quién sabes que va a cumplir tu deseo de lo que tú quieres al final de tu vida? Voy a poner otro ejemplo. No sé si vieron la película de Almodóvar última. Esa sí habla de un suicidio, realmente es un suicidio. Que se llama La habitación de al lado. Se lo recomiendo mucho, creo que ya está en Netflix o en una de estas plataformas. Es una película espectacular. Pero como una amiga acompaña la decisión de su amiga. O sea, es tal cual, respetar la autonomía de la persona. A lo mejor no te gusta, a Clara no le gustaba nadita la decisión de su mamá, ni siquiera de que estuviera despeinadita y desmaquillada. Pero entonces, no paternalismo, no no pasar por encima de las decisiones de otros. Entonces eso es una voluntad anticipada. Por ejemplo, bueno, en este caso, digamos, ya sabía cómo iba a ser el final de su enfermedad y iba a morir, pero, por ejemplo, pensemos como en alguien que sufre un accidente, que llega al hospital, tiene esta misma voluntad anticipada, pero, por ejemplo, el doctor tiene a lo mejor convicción absoluta de preservar la vida lo más, o sea, no chocaría como esto de claro. Yo voy a tratar de resucitarlas. Para los médicos siempre hay una delgada línea roja. Y aquí quiero defender también a los médicos porque pues luego te pueden acusar de por qué no hizo, ¿no? Cuando el deber en un hospital es hacer. Entonces siempre hay una delgada línea roja, pero también los médicos no pueden hacer encarnecimiento terapéutico. Eso es lo que se llama. O sea, a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Si tú sabes que a lo mejor esa persona va a entrar en un estado vegetativo, va a quedar inconsciente en no sé cuánto tiempo, o va a morir a los pocos días, y tú a fuerza se llama encarnizamiento terapéutico. Yo digo que pobres médicos no son adivinos, ellos hacen su trabajo.
Pero sí también hay una parte de encarnizamiento terapéutico a veces, sobre todo en los hospitales privados, cuando queremos... Y por ejemplo, ¿eso tiene implicación como legal? O sea, que hubiera como una repercusión, así como enjuiciaron a los Pues, que le yo dieron creo que sí cuello. puede haber, yo creo que sí puede haber, ¿no? Porque si el médico conoce La voluntad. la voluntad anticipada y aún así hace un encarnizamiento terapéutico, yo creo que sí puede haber. La voluntad anticipada se puede poner lo de la donación. Claro, perdón, se me olvidó eso. En la voluntad anticipada, claro, lo puedes tener en tu tarjetita en la cartera, pero si lo puedes tener en tu voluntad anticipada, doblemente bueno. Porque ahí, y también lo tiene que conocer tu familia. A ver, así como en España, que es el número 1 de donaciones en el mundo mundial, es obligatoria la donación de órganos. Fíjense bien, y es una cultura de donación de órganos desde que vas en la primaria. Tus familiares pueden decir que no. O sea, a la mera hora tus familiares pueden decir, no me abran a mi muertito, no va a haber donación de órganos. Está la cultura ya que la donación de órganos en España es Automática. es normal, es una normalidad. En México se supone que ya la donación de órganos es que obligatoria. Eso todavía no sucede. La donación de órganos está permitida por la Iglesia, que luego los credos y las religiones como que luego te impiden tomar decisiones, y la verdad se nos debería de volver una cultura. Es una cosa también que alarga los duelos, que alarga los velorios, que alarga todo esto, porque bueno, pues sí, se tiene que llevar el cadáver para que se donen los órganos y luego te regresan el cuerpo, pero debería ser una cultura. Debería ser una cultura en este país. Y sí, en la voluntad anticipada, justo está una parte de si quieres donar los órganos. Pues yo considero que como sociedad mexicana, como todavía tenemos como muchos tabús acerca de esto, ¿no? Tan solo de hablar de la muerte, somos una cultura que nos hacemos mofa de la muerte, porque tan solo el Día de Muertos, la expresión cultural es un tanto como de burlar la muerte, pero a la hora de hablarlo en serio, decir es que el hecho de exponer el tema es que ya le estás llamando, ya quieres que me muera, y más, no sé, cuando lo planteamos con los papás, ¿no? Oye, ¿qué te gustaría que sucediera en tu funeral? ¿Qué te gustaría que sucedieran con tus bienes? Ay, es que tú ya me quieres matar, ya quieres mis cosas. Es que ella dice, yo no quiero que me entierren, ¿no? Yo no quiero que me incineren. Eso también es un deseo. Que finalmente ya no vas a estar, lo que hagan contigo, pues ya, si te tiraron al cemento, pues que tiraron al cemento. Tú ya no vas a estar, pero es tu deseo final, ¿no? ¿Qué quisieras? Y yo creo que por eso las pláticas con la gente que quieres son importantes. Yo les recomendaría a ustedes que todos tengan testamento. Todos son mayores de edad. Y si tienes un bien, el que sea, ¿qué quieres hacer con ese bien? Nadie es inmortal, nadie es inmune y nadie ¿no? Entonces, son recomendaciones. Si tienes voluntad anticipada, no, igual nunca lo vas a necesitar. Pero ¿qué tal si sí? Si tienes testamento, no, igual no tengo ningún bien y no lo voy a necesitar. Pero ¿qué tal si sí? Entonces, entre más enmarcados estemos, menos dilemas éticos, o sea, menos posibilidad de errar en los dilemas vamos a tener. ¿De acuerdo? Preguntas, rebotes. Pues creo que me voy a quedar hasta aquí, Daniel. Hay otro dilema ético de clonación, pero me gustaría dárselos en otra clase. Otro día que me invite Daniel, con muchísimo gusto vengo, para hablarles de clonación y de los dilemas éticos de la clonación, pero sí siento que ya es como muchísima información. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué, o sea, los comités de bioética no tienen financiamiento en los hospitales? O sea, no tienen... En los hospitales sí tienen el financiamiento. Por ejemplo, te voy a decir de que tienen financiamiento de copias fotostáticas, No, de esas pero, cosas. o sea, porque hay una remuneración.
Pues porque son como los consejos de la sociedad civil. En un consejo de la sociedad, no es un consejo empresarial, en un consejo de la sociedad civil, por ejemplo, si yo soy consejera de ARMAC, que es la de Asociación de Niños con Cáncer, yo no recibo ningún sueldo. Me dan a lo mejor un chilito al final del año de gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que también debe de haber una cultura de la sociedad civil de hacer ética entre todos. En los consejos empresariales sí hay pago, ¿no? Si yo soy consejero de Galloso, pues seguramente me pagarán. Pero en los consejos de la sociedad civil, sobre todo si son donatarias, no hay pago. Y en los comités de bioética hospitalarios tampoco hay pago. Yo en los que estoy, por ejemplo, cuando estaba en el siglo XXI, sesionábamos y no había nada. O sea, nuestra botellita de... En los hospitales privados en donde he estado, generalmente sesionas con una comida. Sencilla, lo que sea, y ahí sesionamos. Entonces, un poco el halago es la comida, ¿no? Pero no hay pago. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender también a hacer cosas gratuitas dentro de la sociedad civil. ¿No? Acuérdense que la sociedad civil, yo digo, el tercer sector es una tercera herramienta en esta sociedad, ¿no? Y entonces, también entre más voluntario lo hagamos, creo que tiene ese peso bonito del voluntariado. Acuérdense que en el voluntariado yo siempre digo a mis voluntarios, siempre les digo, lo único voluntario es entrar y lo único voluntario es salir. Adentro se llama igual de trabajo que si te remuneran, ¿no? Igual de compromiso y igual de trabajo. Y por ejemplo, los integrantes del comité, nos dijo un director médico, dirección de enfermeras, pero ¿también deben tener algún tipo de formación en bioética? Sí, de preferencia sí, aunque por ejemplo, a lo mejor el director médico no tiene, aunque ahora la Comisión Nacional de Bioética sí te dice que por lo menos tienes que tener algún curso al año como de bioética para estar como en sintonía. Entonces, tienes que estar buscando congresos y tienes que estar buscando diplomados o cosas para estar todos más formados. Sí, sí, sí. Incluso yo que soy el experto en bioética en los comités, me estoy como tomando cursos todo el tiempo. Y porque salen cosas nuevas, o sea, esto cada vez, yo siempre les digo a mis hijos, que son hasta más grandes que ustedes, mis hijas, les digo, yo cuando era chica había 2 cereales en el anaquel, voy a decir marcas, el cornflakes y el maíz oro. Ahora ustedes van al anaquel y tienen un pasillo entero de cereales, ¿no? Sin azúcar, con colorante, sin colorante, frutilupis, no frutilupis, Entonces, ustedes tienen todavía más difícil las elecciones de lo que lo tenemos nosotros. Azúcar. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Perdón, igual, bueno, pues aquí nos están acompañando estudiantes de psicología, y bueno, pues a mí me gustaría saber como la perspectiva que ellos pudieran tener ante los comités de bioética, es decir, pueden participar, pueden ser miembros de un comité de bioética hospitalario, o cómo sería la función de un psicólogo, porque pues casos de estos se les presentan todos los días en terapia, ¿no? De decisiones de vida, ¿no? Que van a tomar las personas. Yo sé que en los hospitales hay psicólogos, ¿no? Incluso hay un área de psicología y yo en algunos, es más, conozco una psicóloga de niños en un hospital de estos privados en nuestra historia. Y no todos los comités de bioética son iguales, hay unos más mejores que otros. Sería estupendo que entrara el perfil de un psicólogo también desde otra perspectiva. Entre más plural sea un comité de bioética, más consenso puede haber, como para llegar a un consenso con salidas diferentes. Porque pues siempre la tendencia es la médica, ¿no? Pues somos del hospital. Pero cuando tú lo ves desde otras perspectivas, dices, esta es otra posible solución. Entonces, el que estuviera un psicólogo sería estupendo, ¿no? Y ojalá puedan tener también como este trabajo en los hospitales públicos y en los hospitales privados, o sea, porque hay también diferencias en las
sesiones, ¿no? Acuérdense que los hospitales públicos es la mayor, ¿no? La cantidad de pacientes que tienen, ¿no? Y esto de ser veraces y de comunicar a los pacientes que hay comités de bioética hospitalarios en donde ellos pueden exponer sus casos. O sea, ¿cómo quisiéramos que los hospitales públicos estuvieran bien equipados, que la gente no durmiera en la calle, que el acompañante no durmiera en una silla? O sea, todas estas cuestiones que también afectan a los cuidadores. Yo siempre digo, ustedes tienen un reto, ¿cómo cuidar a los cuidadores? Que luego son los que se desgastan anímica, física, económica, ¿no? Entonces hay un reto para los psicólogos, no solo con el paciente, sino con los familiares de los pacientes. Allá atrás, que estuvieron bien calladitos. Pues, o sea, yo estaba pensando en ustedes que me estaban hablando sobre la donación de órganos y todo eso, recordé que hay personas que no les pueden dar sangre por su religión. Ajá. O sea, estaba pensando yo que sé que su decisión muchas personas no pueden porque, no sé, sus papás practican la religión y como son sus hijos, tienen que practicarla también. Pero en esos casos, o sea, cuando realmente es muy necesario la transfusión de sangre, Lo tienes que respetar. O sea, por ejemplo, en los testigos de Jehová, que sabes que no se puede ver, y lo sabes tú como médico, tienes que respetar la voluntad de los papás o de los tutores. Porque si no, o sea, tú no sabes luego las complicaciones éticas que habría en esa comunidad, ¿no? Que tú de alguna manera ya estás impuro. ¿Por qué no es como negligencia eso o algo así? ¿Mande? No te... ¿Por qué no es como negligencia o algo así? O sea, No, no es negligencia, porque tú lo sabes. Si no lo sabes, tú tienes la obligación de salvar al paciente. O sea, tú cuando llegas a un hospital, la obligación del médico es salvar al paciente. Si tú no lo sabes, si a ti no te dijeron, soy testigo de Jehová, mi hijo es testigo de Jehová, y si tú eres mayor de 18 años y eres testigo de Jehová y dices, a mí si transfundan en lo que sea, a los 18 años tú tienes la autonomía legal para decidir lo que tú quieres. Pues en esos casos famosos, ¿no? También estaba Selena, que todavía llegó con signos vitales al hospital y que pudieron haberla salvado si le hubieran hecho una transfusión de sangre. Pero justamente por el tema de religión no hicieron. Fíjate que no sabía. ¿Era testigo de Jehová? Tengo una religiosa ahí que no permitieron, no permitieron la transfusión. Sí, y aparte ayer. Pero bueno, respetaron. Acuérdense que la autonomía tiene que ver con respetar el credo y las creencias. O sea, tu credo religioso y tus creencias. Por eso hay un pastor en el comité que nos decía, ¿no? Exactamente, por eso hay un pastor de la religión que más se profesa. Si el comité es en el Reino Unido, pues habrá un pastor protestante. Si es en Japón, pues habrá a lo mejor una persona budista. Pero ¿qué pasa con el sacerdote cuando yo... Él da también los lineamientos desde una perspectiva religiosa. Pero es un miembro del comité. O sea, acuérdense que esto se toma en consenso. Entonces se oye la del pastor, la del abogado, la de los médicos, la de la enfermera, la del psicólogo, ojalá, etc., ¿no? Entonces se toman decisiones consensuadas, se vota, y siempre el presidente del comité tiene voto de calidad. Eso sí, ¿no? Que generalmente es el director médico del hospital o alguna persona muy reconocida en el hospital. O sea, reconocida como de renombre, o sea, que la comunidad lo reconoce. ¿Y hacen protocolos o es casuístico? O sea, ¿es caso por caso o ya el comité establece, no sé? No, hay una agenda, generalmente si es un buen comité, hay una agenda. Generalmente, si no hay algún tema a tratar, hay alguna capacitación, pero generalmente, por ejemplo, hay protocolos de medicamentos que se van a aprobar, o alguna queja de algún paciente, o algún caso médico del hospital, con algún médico o con alguna enfermera. Por ejemplo, hace poco, no voy a decir el hospital, tuvimos el caso de un médico que sus subalternos, ya había varias quejas de él. Entonces, el comité tomó una decisión, no voy a decir cuál, pero tomó la decisión porque se escuchó lo que decían los subalternos.
Bueno, también al inicio usted comentaba que los comités de bioética solamente tienen como este carácter de recomendación. Bueno, al menos no sé si sea el caso mexicano, pero el comité puede llegar más lejos, es decir, tener un carácter normativo, punitivo. No, pero si es un hospital que de veras considera al comité de bioética, pues sí, un poco se hace caso a la recomendación. No tiene ninguna cuestión normativa, ojalá la tuviéramos, pero no la tiene. Entonces, recomendamos. Y entonces el hospital toma las decisiones, yo creo que ya el consejo médico toma las decisiones, pero pues sí hará caso a las recomendaciones del comité de bioética, si no, ¿para qué lo tiene? Sí, un tanto, no sé, en semanas anteriores no se vino Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos decía lo mismo, nosotros solamente recomendamos, ¿no? Entonces así de, ay, pero la Comisión de Derechos Humanos ojalá recomendara más. O sea, justo, entonces como es una recomendación no estamos obligados a hacer. Pero por lo menos la Comisión de Derechos Humanos, ya sea de la Ciudad de México o la federal, no los publica, ¿no? Entonces, o sea, es mucho más pública. Nosotros pues somos más locales en los comités de bioética. Justo, y es que lo que usted decía de esto de lo voluntario y de la, digamos, una cultura ciudadana de participación que al final también está, pero ¿qué pasaría si hay un financiamiento que a los hospitales les costara mantener un comité de ética y entonces fuera un poco, a lo mejor no es una cuestión coercitiva o jurídica? ¿Tú me dirías si le pagaran a un médico del hospital para un comité de bioética? Se va a defender al hospital. No, de entrada, me están pagando. De por sí ya un médico del hospital, aunque sea voluntario, está en su hospital, ¿no? Entonces un poco trae la camiseta puesta. Pero eso es la importancia de los externos. Yo siempre he dicho, en los comités de ética de cualquier lugar, tiene que haber un externo. Que vea las cosas más objetivas, que vea las cosas más desde fuera, ¿no? Es muy importante como muchas miradas, ¿no? Eso del psicólogo se me hace súper interesante. Azul. Así, perdón. En los comités de bioética, ¿tú qué papel tienes? Yo soy la externa. Yo soy la externa, experta en bioética. Pero yo soy la externa. O sea, yo no tengo nada que ver con ellos. Y aparte de eso, también tiene que haber un paciente que vaya mucho. De preferencia, sí. Casi ningún hospital tiene. Solo me ha tocado en un solo comité de bioética. Un comité de bioética con un representante de un paciente asiduo. Porque también un paciente asiduo quiere decir que entra y sale, entra y sale, entra y sale del hospital. Tú lo que quieres es que los pacientes ya no estén en el hospital, ¿no? Que estén por ahí. Pero sí, solo en un comité de bioética me ha tocado un paciente. Y es muy interesante porque entonces el paciente sí te dice, oye, no, la atención de las enfermeras es fácil. Oye, a mí me despiertan a cada rato y yo lo que quiero es descansar y dormir. O sea, es otra mirada. Entonces, acuérdense que hay que escuchar. Hay que ponderar todas las miradas, ¿no? Yo siempre les digo, es como un circulito, donde todos somos importantes y donde todos aportamos. Pues gracias. Quiero decirles que Daniel fue un gran alumno. Fue mi maestra mientras estuve haciendo estudios de biología. Y bueno, pues maestra, muchísimas gracias por darse el tiempo de compartir este tema muy interesante con todos nosotros. De verdad es un honor, un privilegio contar con usted. Ya nos había acompañado en otras ocasiones con el coloquio de la teología desde la perspectiva femenina, una presentación muy bonita también en su tiempo, y hoy pues con este tema de bioética, ¿no? Y bueno, pues a nombre de la Universidad Intercontinental, y por medio de la Dirección General de Formación Integral a través de la Coordinación de Formación Humanista y Bien Común, pues le otorgamos el reconocimiento a la maestra Beatriz Alessio Robles Landa por la impartición de la Masterclass Bioética y Problemas Contemporáneos en el marco de la Cátedra Esteban Martínez de la Serna. Firma el padre Miguel Ángel Ramírez, es director de la Dirección General de Formación.
Y pues un pequeño obsequio de parte de la. Muchas gracias. Siempre son súper útiles sus regalos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por la invitación. Pues bueno, Gracias, chicos. pues gracias, nos vemos la próxima sesión, chicos. Y pues. Y si luego quieren la declamación, estaría Sí, súper estaría bien. padre. Pues muy bien, chicos. Adelante y gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias, Que maestra. estés muy bien, Emanuel. Sí, Emanuel. Sí, Manuel. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, chicos. Buen martes, buen apetito. Bye, bye, hasta luego. Sabe que este. Maestra, muchísimas gracias.